ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche, como desde febrero de 1984, en la búsqueda de las coincidencias y contrastes del pasado y del presente, cuando comenzamos en la entonces estatal LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, AM 950, en la etapa de Daniel Divinsky como interventor de esa emisora. Ocupábamos las 12 horas de la radio, íbamos los domingos de 9 a 21, y en este presente, planteándole a un ciudadano como el ingeniero agrónomo Juan José Cólica, cómo es vivir en un ámbito contaminado como es Andalgalá. Bueno, buenas tardes. Realmente se hace difícil la vida porque tiene que ver con proyectos de desarrollo que no tienen nada que ver con las formas de vida que nosotros estábamos habituados y que debido a las grandes riquezas de minerales que tienen nuestros cerros, tenemos que sufrir las consecuencias de la avaricia, sobre todo de gente que bueno, que no le importa un pito lo que pase con la vida de las personas y menos de lo que pase con todos los ecosistemas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo se modificó la vida de Andalgalá, ingeniero Cólica? Bueno, mire, yo creo que a partir de la incursión de la empresa BHP Billington, que empezó a operar acá ya por los años 90, 91, con un proyecto que ya en su momento lo quiso explotar o lo quiso poner en marcha una empresa también multinacional que fue la City Service Company de Estados Unidos, y que, bueno, por toda esta cuestión ambiental, en el año 72 fue corrida de acá, hubo una movida muy grande, encabezada por el entonces gobernador Vicente Sadi, con otras figuras de otros partidos y movilización del pueblo que, bueno, directamente provocaron la ida de esta gente, ¿no? BHP empieza a operar allá por la década del 90. ¿BHP es con B larga o con B corta, ingeniero? BHP es con B larga, es una de las empresas mineras más grandes del mundo. Uh-huh. Es un holding de empresas, pero que tiene varios proyectos mineros a nivel mundial. Son parte de grupos internacionales que no tienen, específicamente no tienen países de origen, a pesar de que, bueno, tienen su asiento, en este caso son inversiones británicas y creo que australianas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente los accionistas son múltiples y, bueno, no sabemos bien quiénes son los dueños, uh-huh, que es un común de todas estas multinacionales, ¿no? Sí, por eso, sí. Siga, continúe, por favor. Bueno, BHP viene allá por la década del 90 con un proyecto, con un plan de prospección, esto es lo que es cateo, de un proyecto o de un yacimiento que es bastante grande y que, bueno, primitivamente tuvo el nombre de Mi Vida, en honor el que la descubrió, la bautizó con ese nombre a una mina que se llamaba Mi Vida, que nunca llegó a ser explotada, pero que evidentemente por los recursos que tenía, la riqueza de minerales, él prácticamente, este hombre dio la vida en ese proyecto, ¿no? Por eso le puso Mi Vida. Posteriormente, bueno, la City Service en la década del 70 hizo todo lo que es prospección, pero fue una prospección en pequeña escala, no fue a las escalas que después fue la megaminería, y ya con la incursión de BHP fue el trazado de caminos en esa década del 90, caminos en zigzag que prácticamente hicieron pedazo toda el tapiz vegetal que cubren las paredes escarpadas
de parte del Nevado de la Conquija, donde está enclavado el proyecto y donde está una de las nacientes del río. A partir de esa época, allá por el año 98, 99, tuvimos algunos fenómenos como fueron tipo, no llegaron a ser aluviones porque no fueron lluvias muy grandes, pero fueron lluvias bastante importantes y bueno, empezamos a tener eventos todos los veranos después de una lluvia en el cerro, el agua de ríos continuamente turbia durante 3-4 meses, cosa que nunca había sucedido en la historia de Andalgalá y digamos estos ríos de montaña tienen la característica de que una vez que crecen el agua se enturbia durante la creciente, pero a los 2 o 3 días se torna clara con muy buen caudal. Eso, bueno, a partir de la incursión de BHP, al modificar todo el ambiente y sobre todo producir grandes fenómenos erosivos y deslizamientos del cerro en masa, estos son grandes movimientos de suelo provocados por el mismo fenómeno de erosión al tener grandes pendientes, ha provocado el arrastre inusual de partículas que venían del propio proyecto, es como un lodo de color ocre, característico de la presencia de metales y de todo lo que arrastra el yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí la gente empezó a ver que el agua, el bien más preciado, ya tenía empezábamos a tener problemas, tanto no solo para el agua potable, sino para los regantes. Los regantes cuando en épocas de creciente no querían regar la finca porque lógicamente ese lodo cuando penetraba en los suelos, ellos decían que es como si lo esterilizara. Evidentemente que se producían fenómenos de toxicidad por metales, estimamos nosotros, si bien nunca hubo análisis al respecto, pero hemos podido ver plantas, sobre todo plantaciones de nogal, con problemas de fitotoxicidad al boro, que son cuestiones que aparecen de tanto en tanto y que se dieron en algunas fincas, sobre todo ya le digo de nogales, que realmente nunca había sucedido. Bueno, a partir de esa época, después en la década del 90, viene la famosa operatoria de la ley de inversiones mineras, que la sancionó el gobierno de Carlos Menem, y a partir de allí sufrimos las consecuencias de lo que fue el proyecto más grande del país, denominado Alumbrera. Bajo la Alumbrera, que si bien no está en la misma cuenca, tuvo un impacto sobre todo social y en la división que hubo de la gente, pues hubo gente que se puso a favor de la actividad pensando de que iba a generar empleo, cosa que después no fue, ¿no? La misma argumentación de siempre en todos los casos, ¿no? No, seguro. Aquí, cuando en el año 96, cuando incursiona la empresa Techin, que fue contratada por Alumbrera para construir el famoso mineraloducto, eso es un caño por el cual va el concentrado de minero hacia Tucumán. Posteriormente ese concentrado va a Puerto de Rosario y le sacan el agua en Tucumán, lo ponen en vagones y va a Puerto de San Lorenzo, donde allí sale como un commodity, un concentrado de minerales, con una sola mera declaración de Alumbrera, no tiene ningún control, porque aduana no tiene, en ese lugar no tiene laboratorios para certificar de los metales que están sacando o los elementos químicos que sacan. Ellos con una simple declaración jurada sacan todo en forma indiscriminada, declarando lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la historia también, no solo de contaminación, sino de saqueo, de mentira programada, y que, bueno, toda la ley esta, la legislación,
y los gobiernos de turno han sido cómplices de toda esta situación. Sí, en lo personal me repito porque los acontecimientos se repiten. Escriben la partitura y lo único que necesitan es el respaldo del voto, con lo cual, Sí, totalmente. con lo cual me parece que ellos tienen lo que ahora denominan licencia social, pero bueno, si la gente los vota a los que ejecutan la partitura. Estamos con el ingeniero Juan José Cólica, ingeniero agrónomo e integrante de la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, en esta descripción dolorosa, porque es nuestra realidad. ¿Qué pasó desde 90, 91 hasta esa descripción que usted nos hace de las lluvias y demás y del lodo en el 95? La población, ¿qué actitud tenían frente a eso? ¿Se hablaba en las calles, en las reuniones sociales, o lo tomaban con...? No, mire, lo que pasó es que aquí el problema de todo esto es que la gente, el común de la gente conocía lo que fue la vieja minería. Ustedes saben que nosotros tenemos uno de los dos yacimientos más antiguos del país, que es Minas Capillitas, junto con la mina La Mexicana, son los dos emprendimientos mineros por excelencia más antiguos, quizás los de mayor conocimiento a nivel país, porque bueno, marcaron una época, esa fue la vieja minería, y entonces bueno, la gente pensó que este modelo de mega minería era similar a lo que fue la antigua minería, que esa sí generaba empleo, generaba mucha fuente de trabajo, movilizaba la economía, porque acá había un transporte, por ejemplo, en la época de Minas Capillitas, de 2.000 a 3.000 mulas que transportaban el mineral desde la mina hacia el ingenio donde se fundían, más todos los empleados que tenían en los hornos de fundición. Con la gran diferencia también de que los metales, el caso del cobre, del oro y la plata, salían ya sea en forma de lingotes o de laminados. El cobre salía como laminado, entonces era una gran diferencia, además de que eran capitales conocidos, en este caso Capillitas eran capitales de origen nacional, si bien Lafone Quevedo era de origen uruguayo y él creo que era nacido en Inglaterra, se educó en Inglaterra, pero era de origen uruguayo, pero ellos prácticamente eran como unos argentinos más, ¿no? Incluso, bueno, formaron sus familias aquí, movilizaron la economía local allá por el 1870, 1880, hasta que la crisis de 1900-1910, prácticamente el hecho de no tener ferrocarriles se impidió de que ellos siguieran, no tenían ningún tipo de respaldo a nivel provincial ni nacional, no como estas empresas que tienen todas las concesiones, todas las prebendas del Estado, todos los beneficios que con esa ley que debería ser cambiada, ¿no? Yo creo que nuestras legislaturas lo primero que deberían de hacer es cambiar la legislación minera, porque es una legislación hecha para las multinacionales, ¿no? Realmente es la legislación del saqueo. Bueno, la gente, volviendo al tema, la gente creía fielmente de que eso iba a ocurrir, sobre todo lo que pensaba era la generación de empleo, el desarrollo de toda la zona, porque lógicamente estos son emprendimientos de gran envergadura y lo que prometieron al principio, tanto Agua Rica como Alumbrera, fueron generación de por lo menos 5.000 a 7.000 puestos de trabajo en forma permanente durante el periodo que durara la explotación, cosa que finalmente en el caso de Alumbrera no fueron apenas 1.000 y chirolas, de los cuales nada más que 300 personas eran catamarqueñas. O sea que el derrame que ellos decían que iban a producir no se dio. De acá de Andalgalá únicamente en el mejor de los momentos Alumbrera llegó a tener a lo sumo 60 empleados,
los cuales, bueno, por esta cuestión de la misma actividad, los van descartando a medida de que pasan los años. La minería, la gran minería, una de las cuestiones es que no deja jubilados, o sea, la minería no produce jubilados. Es una cosa muy curiosa que a mí me lo dijeron hace un tiempo y yo no podía creer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se jubilan? Porque al que no lo despiden, primero porque son proyectos muy cortos en el tiempo, duran 20 años, 25 a lo sumo. En el caso de Alumbrera va a cumplir 20 años y ya prácticamente está al final de su vida. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo indemnizan al personal para sacárselo de encima y no hay jubilados. Después, bueno, por otro lado, hay mucha gente que se ha enfermado de enfermedades del mismo trabajo, son trabajos bastante duros, y terminan con algún problema, los terminan echando del emprendimiento, los indemnizan por invalidez, ¿me entiende? Pero no hay jubilados, o sea, le pagan un monto de dinero para que se vayan. Entonces, bueno, realmente... Más lo que se mueren. No, seguro, más lo que se mueren y que no declaran, porque esa es otra de las cuestiones. Dentro de lo que es territorio de Alumbrera o de Agua Rica, no puede entrar nadie. O sea, son territorios copados por las multinacionales y que tienen una guardia, prácticamente una guardia civil que no deja entrar ni siquiera a los jueces. Ahí en Alumbrera han intentado en varias oportunidades entrar jueces y si la gente no quiere, no los dejan entrar. Entonces uno no sabe qué es lo que pasa, son territorios que están a la merced de lo que diga la empresa. Si alguien se muere o sufre un accidente, nadie sabe nada. Y si se entera, estos tergiversan toda la información, ¿no? Hay mucha gente que es de Bolivia, hermanos de Perú, chilenos, que bueno, nadie sabe, como vienen de afuera, nadie sabe cuál es la suerte de esta gente, ¿no? Realmente es todo bastante vidrioso, ¿no? Estamos con el ingeniero agrónomo Juan José Cólica, integrante de la Asamblea del Algarrobo, y el comportamiento de la comunidad, ¿cuándo terminan poniéndose de acuerdo en objetivos de la defensa de lo que usted está describiendo? ¿En forma individual se armaron en una asociación de la Asamblea del Algarrobo? Eso fue un tema que se fue dando de a poco. En el caso de la Asamblea surgió con motivo de que unos cuantos vecinos, donde estaba el señor Aldo Flores, Sergio Martínez, León Cesenarro, Urbano Cardoso y otros más, pero era un grupo reducido de gente. Si bien, bueno, muchos de nosotros habíamos tomado conciencia de lo que estaba pasando, pero esta gente fue la que empezó a movilizar, empezaron a pasar películas que hablaban al respecto e informarse. Dito Salas también, que fue otro gran activista, y bueno, cuando vieron lo que pasaba en Alumbrera, o cuando vimos lo que estaba pasando en Alumbrera, que todo lo que prometieron no fue tal, y que bueno, empezaron a esconder información, a sacar por un caño todo el metal, sin dejar nada en el lugar, nos empezamos a dar cuenta de que todo esto era un engaño, era una mentira, era una estafa, ¿no? Entonces ahí la gente empezó a tomar conciencia y a eso se sumó todos los eventos naturales que ocurrieron. Agua Rica, cuando en los años 90, cuando empieza a hacer prospección, año 96, 97, en el 98 y 99 tuvimos dos eventos grandes de crecida de los ríos, con lo cual ahí me acuerdo que en el verano del 99 yo no estaba justo aquí porque estaba haciendo un posgrado en España, pero estaba informado porque mi familia estaba residiendo acá y los problemas del agua eran gravísimos.
tenían que cortar el agua porque no la podían potabilizar, dado que era una turbidez impresionante y además era imposible de filtrar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí hubo gente que fue al cerro, no los dejaron entrar y se metieron clandestinamente a caballo. No digo clandestinamente porque es territorio de que todo el mundo puede acceder, pero ellos entraron casi por la fuerza y vieron el desastre que era ambientalmente con los derrumbes, los deslizamientos producto de la batería de caminos que habían hecho en pleno cerro, ¿no? Son cerros que tienen pendientes muy, muy altas, en algunos casos son tan escarpadas que una persona puede casi, si pisa mal, puede derrumbarse y caer prácticamente al precipicio, ¿no? O sea, es una situación muy, muy complicada donde están, es un lugar muy difícil, es muy peligroso por los derrumbes y por los deslizamientos que puede haber, y además porque están sobre una de las cuencas, prácticamente sobre el techo de nosotros, es nuestro techo, el Nevado de la Conquija, y de allí sale todo el agua, nace todo el agua dulce, de la cual se provee y da vida a las personas y a todos los habitantes, ¿no? Todos los seres vivos. Entonces, cualquier intervención del hombre provoca un desequilibrio muy grande. Eso la gente lo vio patético en el tema del agua. El agua para tomar, el agua para bañarse, el agua potable, que no dejó de ser potable a partir de ese momento, y bueno, eso creó una alarma generalizada en el pueblo, que provocó un paulatino levantamiento. Lo de la asamblea surgió una década después, aproximadamente, producto de que ya sabíamos, Agua Rica seguía avanzando con el proyecto, y en el 2008-2009 le aprueban el informe de impacto ambiental a espaldas del pueblo. Eso también fue algo muy grande porque acá no hubo ninguna audiencia pública, ellos escondieron todo, lo presentaron y la provincia lo aprobó. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2008, si no me equivoco, 2007-2008. Sí, sí. Y la movida, digamos, lo que se provocó, que fue en el 15 de febrero de 2010, fue una represión indiscriminada de parte de fuerzas parapoliciales, de fuerzas especiales de la policía provincial, infantería, un grupo armado Kuntur, que es una brigada para antimotín y para represión, junto con las autoridades municipales, el entonces intendente municipal José Eduardo Perea y gente que le daba servicios a Agua Rica, con Agua Rica a la cabeza, ¿no? Porque la empresa Agua Rica se prestó a toda la movida. Lo que pretendieron es que ya dar inicio al proyecto sin el aval del pueblo. Bueno, pretendieron subir con una máquina hacia la zona de mina y la gente impidió, o pretendimos impedir el paso de la máquina. Era una retroexcavadora gigante, oruga, impedir el paso de esa máquina para que no, como medida de protesta. Bueno, la ciudad estuvo tomada más o menos una semana, hasta que el 15 de febrero el juez de acá de Garantías dio la orden de reprimir a cualquier precio, porque bueno, ahí ya había surgido la asamblea, había un corte en el camino comunero que va hacia la mina. Es un camino comunero que une la localidad de Chaquiago con Potrero, y de Potrero tienen una entrada al yacimiento. Por ahí pretendían pasar con la máquina, ¿no? Bueno, la movida fue tan alevosa que hubo represión. Acá hubo más de 130, 140 heridos con balas de goma, hubo
más de 80, 90 personas detenidas, privadas de su libertad, y bueno, le han pegado a mujeres, niños y adultos a mansalva, ¿no? La gente no estaba armada para nada, fue una protesta pacífica, y lo que ellos hacían era sacar a la gente que estaba a la vera del camino comunero para poder pasar con la máquina. Bueno, finalmente lograron su cometido, pero eso le costó prácticamente a que el pueblo quedara sitiado. Acá hubo un estado de sitio porque quemaron la municipalidad, prácticamente le apedrearon toda la delegación de Agua Rica, quemaron un vehículo también. Eso fue el pueblo que se levantó por sus manos, ¿no? Realmente fue algo terrible que provocó que ya la asamblea se reforzara. La asamblea había nacido el 14 de diciembre de 2009, después de ver una película creo que fue Acecho a la Ilusión, o una de esas acá en una confitería del centro, ¿no? Cuando vieron eso, dijeron, bueno muchachos, acá hay que organizarse porque tenemos que cortar el camino comunero y armar, y allí surgió la asamblea, ¿no? Eso fue 2 meses antes, y durante diciembre de 2009 hasta febrero, hasta que se dio lo de la represión, estuvimos 2 meses prácticamente con una situación sumamente tensa, porque la provincia había dado la orden, junto con el juez de garantías de aquí, el juez Cerda también, que era el juez de Minas, a nivel provincial, de dar inicio al proyecto. Finalmente, bueno, después de la represión, por suerte, se logró parar el proyecto. Por lo menos el juez tuvo que dar una orden, una sentencia para que directamente se suspendiera el proyecto hasta los días de hoy, ¿no? Bueno, después vino toda la cuestión que ustedes deben de conocer, lo que fue las medidas legales que se tomaron, que dio como resultado que la Suprema Corte de Justicia diera lugar al recurso de amparo presentado por vecinos de Andalgalá en contra de el emprendimiento Agua Rica, declarando de que no solo era inconstitucional el informe de impacto ambiental que habían presentado, sino que era totalmente ilegal, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una lucha bastante ardua, ahora en marzo de este año, dio lugar a una sentencia que fue ejemplificadora y en la cual dio lugar a la Asamblea del Algarrobo y a los vecinos que habían dado o que habían salido como con la medida esta cautelar, ¿no? Estamos en Mañana, Tarde y Noche, como de costumbre, desde febrero de 1984, en la búsqueda de coincidencias y contrastes del pasado y del presente, con el ingeniero agrónomo Juan José Cólica, integrante de la Asamblea del Algarrobo. Esta descripción que usted nos hace, que por supuesto nos importa que lo repita, aunque otros colaboradores, cofundadores del Algarrobo también lo han dicho en nuestro espacio, pero bien vale la repetición. Las respuestas que ustedes pidieron a las autoridades siempre fue en contra de ustedes. Esta es una matriz de negociación, que existe la negociación de parte del poderoso. El pueblo simplemente lo que tienen acordado de estas empresas, con el apoyo del voto de las autoridades nacionales, municipales y provinciales, es hacer cumplir la partitura que las transnacionales envían. Totalmente, es así, es así. Las multinacionales, acá no nos olvidemos que la ley minera actual, la ley de promoción de inversiones mineras, fue un proyecto pergeniado por las multinacionales, entre las cuales estaba BHP Billington, estaba la Mustomin, todas las empresas, Extrata Cooper, la Yamana Gold, todas las multinacionales
incluso la Barrick Gold, que también presionó fuertemente para que se diera así, y bueno, fíjense en qué terminó lo de la Barrick Gold con el proyecto de Veladero, ¿no? Realmente es algo nefasto y bueno, acá sabemos bien, todo eso creo que ha sido a favor nuestro de cuanto todo lo que está pasando nos ha dado la razón. En el caso de Alumbrera, ahora la gran espada de Damocles que tiene esta zona es que Alumbrera dentro de 2 años se va, se retira, ya hace abandono del proyecto y se tiene que hacer cargo un ente que es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que es una empresa estatal formada por la Universidad Nacional de Tucumán, la provincia de Catamarca y la Nación. Realmente ellos se van a tener que hacer cargo del pasivo ambiental que deja Alumbrera. Dicen que van a hacer retrobombeo en el dique de Colas, con todo lo que se va por debajo del dique de Colas, que es contaminación de agua sulfurosa, altamente contaminada con metales pesados, y durante 10 años ellos dicen que se van a hacer cargo de eso, cuando sabemos bien que Yacimientos Mineros Agua de Dionisio no tiene dinero para sostener eso, ¿no? Porque eso cuesta un dineral, mientras tanto la empresa se va, y eso está en el acuerdo, en el contrato, cuando firman el contrato, porque el yacimiento, los que le nombré, la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y la Nación son en teoría dueños del yacimiento, dueños así entre comillas, y con la empresa, en este caso la Glencore, que es la dueña ahora o el mayor inversor del yacimiento Alumbrera, firmaron en su momento, que no era la Glencore sino Strata Cooper y otras empresas, firmaron un convenio en el cual hacían una unión transitoria de empresa, una UTE, en el cual, bueno, ahí se reparten utilidades y dentro de ese contrato estaba estipulado de que en el cierre de minas se tenía que hacer cargo Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y que la multinacional se iba. O sea que realmente es algo vergonzoso lo que ha pasado porque, bueno, además sabemos de que todo lo que se llevan por el caño, primero que no se declara lo que se saca, si declaran el 10% es mucho, además el Estado Nacional le devuelve por reintegros a las exportaciones, bien digo, les devuelve el 5%, les devuelve el IVA, les devuelve un montón de impuestos que al final, si uno saca cuentas, el país no solo le termina regalando todo lo que se llevan, sino que le termina pagando para que lo saquen. No sé si me entienden. Totalmente, sí, lo sabemos. Es algo vergonzoso, bochornoso, es una entrega. Yo creo que aquí el problema mayor es que hay una traición a la patria terrible de parte de los que han pergeñado este modelo, un modelo de saqueo, de exterminio y de un pasivo ambiental que, bueno, en el caso de Alumbrera son más de 700 hectáreas que van a quedar con el dique de Colas totalmente contaminadas, más todo lo que es las escombreras y el open pit. El open pit es el cráter que dejan allí. Un cráter que va a tener en su momento final más de 2 kilómetros de diámetro por casi 900 metros de profundidad y que se va a llenar de agua con unos 300 metros de agua sulfurosa no apta para ningún tipo de vida. Entonces, yo digo, si ese lago sulfuroso lo tenemos ahí, seguramente la gente va a ir a bañarse, porque usted vio cómo es esto. Sí. Lo hacen en otras partes. ¿Quién va a controlar eso? ¿Qué va a pasar con esa agua, ese lago? Porque acá estamos en una zona
de altísima sismicidad, son zonas con muchas fallas geológicas, y las aguas que están elevadas, en este caso a más de 2.000 metros de altura, 2.500 aproximadamente, esas aguas en algún momento van a escurrir hacia la zona más baja por esas fracturas que tiene la corteza terrestre, ¿no? Las consecuencias a futuro no las sabemos a ciencia cierta cuál es la dimensión de esto, pero sabemos que se va a contaminar una buena parte de todo lo que es el acuífero inferior al dique de Cola, que es el río Bisbis y Amanao, y que desemboca en todo lo que es el gran bolsón de Pipanaco, ¿no? Con consecuencias en toda la biota de ese gran ecosistema, que va a afectar, estimamos que hasta las localidades del norte de La Rioja. O sea, es gravísimo lo que puede pasar a futuro. Lo mismo que nos está contando el ingeniero Juan José Cólica, ingeniero agrónomo, integrante de la Asamblea El Algarrobo, cofundador, es lo que tantas veces nosotros planteamos desde nuestros humildes espacios, emulando el abrazo de San Martín y O'Higgins. Vaya nuestro abrazo para Elvio Mendioros, que también está en otra titánica tarea, que es la de plantear, cosa que hizo y planteó, valga la redundancia, en este mismo ciclo, mañana, tarde y noche, hace más de un año, de preparar un amparo colectivo en favor del agua. Lo está concretando con su abogado, nuestro amigo Mariano Aguilar. También nuestro abrazo para Omar Quinteros, el cura párroco de Famatina. Sí, gran persona. Claro. Eduardo Sí, Chavarría, de Campanas de Palo, que hace 7 años describe feudos y califatos desde La Rioja. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca. Mariana Rearte, Mirta Armoa, de la UPB Corta A, de Ramallo. Alicia Ábalos, la abogada Alicia Ábalos. Lilian Galloso, con la alegoría de la caverna, que también replica estos temas en su programa. Walter Fernando Ibarra, de San Nicolás. Zulma Busqueda, otro de las ciudadanas ocupadas y preocupadas por la contaminación ambiental, en este caso Zulma, de Comodoro Rivadavia, en este mapa de la Argentina contaminada. Susana de Tinogasta. Néstor Omar Ruiz, que sacó su libro hace poco, Los glaciares jujeños y el hombre. Juana Leiva y Marcelo Pastore, que están al frente de San Pedro Solidario, que es la segunda ciudad de Jujuy, con el lastre heredado y la hipoteca heredada después de de Milagro Salas y del gobierno de Fellner. Gloria Bilbao, que también replica estos temas en su programa Tangos para Vivir Mejor en Rosario. Enrique Fabián Sánchez en Mendoza. María Elba Ledesma en Tucumán. Rolando Núñez, el abogado y vocero del Centro Mandela en el Chaco, como también así a Aldo Flores, claro, integrante de la Asamblea del Algarrobo, como el ingeniero con el que estamos hablando. Virginia Carpio, de Hachal No Se Toca. El abogado Fabián Maggi. Me estoy olvidando de Jorge Maya, que integra el grupo de reflexión rural, y Foroba, Foro de Buen Aire y Construyendo Puentes. Antonio Helio Brailovsky, el ex defensor del pueblo de Cava, cuando comenzó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal general de Tucumán, Antonio Gómez, y bueno, y tantos otros que a diario siempre estamos en el aire con cada uno de ellos, como María Landó en una localidad bucólica en apariencia, pero también con sus graves problemas de contaminación, y lo relató acá en Brasil, en Bucios. Y esto es una síntesis apenas, para no quitarle más minutos al ingeniero Juan José Cólica. Esto es Mañana, Tarde y Noche, en la producción periodística Hernán D'Angelo. Estamos en el aire, en este presente, por la ucrweb.com.ar, la dirección general a cargo de Julio Fernández Cortés,
Javier Lizarralde en la dirección técnica, Felipe García y Charlie Espineta en la operación técnica. Y nosotros también estamos de lunes a viernes por la FM Roteco Radio, 91.9 de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, la radio de Jorge Luis Castañera y su familia, de lunes a viernes a la hora 10, con repetición a la hora 18 y los sábados a la hora 9, por la FM La Roca 100.9 en San Pedro de Jujuy, de lunes a viernes a la hora 13, con dos formas distintas, de lunes a jueves en horario rotativo y los viernes a la hora 13, con la operación técnica de Alejandro Bueris en www.radiosentidos.com.ar, la de Gustavo Eppel, que está a su frente, el creador, desde hace 8 años de esta radio líder en emisoras de online TV, en donde estaremos el próximo viernes con León Cesenarro, también también de la Asamblea del Algarrobo, tocando este tema. Y de lunes a viernes en programación diferenciada por la M690 K24 en radio, la radio de Tomás Herrico, Carlos Pampillón y los operadores técnicos Sebastián y Julio. Nosotros te escuchamos a vos en el 011-4682-4371, hay un minuto para dejar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día. Nosotros te leemos a vos en nuestro Facebook, Arturo Cavallo, productor de radio y TV, portal de noticias, y en nuestro correo, arturocavallo@hotmail.com. ¿Por qué, sin que yo le pregunte algo, exprese lo que usted quiera en estos minutos finales del programa, ingeniero Juan José Cólica? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a su persona, Arturo, y realmente veo que también gente muy importante que está, que usted la citó. Han salido al aire todas. Sí, buenísimo. Y muchas más desde hace muchos años. Bueno. Quería decirle que Ruiz va a estar dando una charla el sábado aquí en Andalgalá a partir de las 21 horas. Néstor Omar Ruiz. Sí, sobre los glaciares de Jujuy, ha hecho un trabajo muy interesante. Y bueno, en esto también quiero decirles que nuestra lucha también es en defensa de la ley de glaciares y de bosques. Nosotros hemos tenido una lucha sin cuartel porque la ley de bosques o el ordenamiento territorial de bosques nativos en Catamarca se lo hizo con sachas audiencias públicas, o sea, fueron audiencias públicas truchas, como dicen aquí, son sachas, pues no fueron tales, y tuvimos que ir a la legislatura de Catamarca para exponer nuestra opinión. Acá han dejado toda la zona de Minas Capillitas y toda la zona de Alumbrera y de Agua Rica como zona blanca, cuando ahí son zonas que hay una importante cantidad de árboles en forma de cardonales. El cardón es un árbol y lo dejaron fuera de lugar, además de algarrobos que son más pequeños que los que hay aquí, pero eso es una vegetación tipo semipuna que debe ser tenida en cuenta en el ordenamiento territorial, porque una planta de esas características demora 300 a 400 años en crecer, y los cardones son realmente como testigos de toda la historia que ha tenido este lugar, y son parte, tienen servicios ambientales fundamentales. Entonces, bueno, en la ley de glaciares, ustedes saben bien que en la Conquija hay glaciares, cosa que también las empresas se encargan de desmentir, de que acá no hay glaciares, que no hay zona periglaciar, que Agua Rica está fuera de... cosa que es todo mentira. Y el IANIGLA, que tiene que hacer el informe de glaciares, el inventario de glaciares, acá en toda esa zona no lo ha terminado. Han hecho unos estudios preliminares, pero evidentemente han recibido orden
órdenes de los gobiernos nacionales y provinciales para que toda esta zona quede liberada. Yo creo que estamos en una lucha sin cuartel, vamos a seguir adelante porque creo que hasta el Papa nos ha dado la razón en esta lucha. En su encíclica fantástica, que para el que no la ha leído realmente creo que es Laudato Si, es una encíclica que va a marcar un precedente en lo que es el cuidado de nuestra casa y que en ese concepto y bajo esa finalidad estamos trabajando, ¿no? Le agradezco muchísimo su participación y estamos a la disposición de todos y cada uno de los derechos constitucionales que tenemos, porque la Constitución Nacional no habilita que se nos contamine. Por supuesto, en el artículo 41 lo dice bien claro. Por eso, muchas gracias, ingeniero Cólica. No, gracias a ustedes y bueno, reciban un cálido abrazo para todos los amigos que están escuchando. Un abrazo fraternal para todos los compatriotas. Abrazos de mi abrazoteca. Bueno, igualmente. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós.